todos, qué gusto estar hoy aquí saludándoles y que regalándome su tiempo. Gracias por estar aquí presentes. Y bueno, pues familia, un caluroso este viernes por acá. Ya han bajado un poco los calores, ha estado ya lloviendo por acá en Ciudad de México y eso ha provocado que bajen los calores. Sin embargo, pues sí hace un poquito de calor todavía. Por eso me ven que me resplandece mucho de este lado la cara, porque tengo la ventana abierta. No aguanto el calor. Y bueno, familia, pues vámonos con el tema de hoy. Lo bueno o malo que puedas ver en los demás o en el mundo es un reflejo de lo que hay en ti. Tiene mucho que ver con todos estos cambios, pero principalmente tiene que ver con nuestra evolución como seres humanos. Gracias a los que pudieron ver la entrevista que me hicieron en la mañana. Ahí les pasé en el canal de Telegram la liga para que la puedan ver, pues ya no en vivo, pero sí en repetición. Al igual que si no puedes ver este video en vivo, pues también gracias por verlo despuesito. Familia, pues bueno, han estado acelerándose muchas cosas. Me han estado preguntando lo mismo muchas veces. Oye Alex, ¿cuándo se da esto? No hay fechas. ¿Vale? No hay fechas. Parece estornudo, pero sí, no hay fechas. Salud. No hay fechas. Salud. No. El punto es que hay muchas señales ya, como les dije en la entrevista que me hicieron, que me hizo Anita Lodoño. Gracias, hermanita. Bendiciones, un abrazote. Muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, pues, ¿por qué no hay fechas? Porque sería darle datos a quien no tienen que tener datos. Los oscuros, sobre todo. Imagínense que supieran que la alianza soltara fechas. ¿No creen que harían todo hasta lo imposible por evitarlo? Para que todo el mundo le llegara a Gesara Nesara. Obviamente, por eso, extremadamente pocas personas saben la fecha. Yo creo que se cuentan con los dedos cuando mucho, que saben las fechas, y son pues gente que está metido dentro de la alianza. Obviamente no pueden hablar. Y si hablaran, pues se les consideraría traición o traidores. Y no queremos que se despachen a nadie de los buenos por un error de ese tamaño. Vale. Familia, quiero platicarles algo rápido. Gracias, Jonathan. Dice, bueno, ahorita vamos a leer. Dice, el primero que se comunicó mi sobrino, dice, hola, mis hermanitos, buenas tardes, Alex, Fabi, los queremos mucho, los veremos mañana, fuerte abrazo con el corazón, cierto, mañana tenemos ceremonia de cacao, el abuelito cacao, todavía, creo que quedan unos 2-3 lugarcitos nada más, por si alguien quiere aquí a Ciudad de México, quiere venir a ceremonia de cacao con Fabi, con su servidor, bienvenidos y adelante, vale. Y pues bueno, Yolanda, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que van llegando, gracias por todo su bonita vibra para su servidor. Y pues gracias. Sus preguntas, más a ratito vamos a contestarlas. Recuerden que sí contesto preguntas, pero espérenme tantito por favor. Y hay ciertas preguntas que saben que no puedo contestar. Vale, bueno, ok, vámonos mientras con lo que les quiero leer de la noticia de ya sabemos de quién, del güerito de las trompetas, que tuvo 34, fue acusado de 34 crímenes, vamos a llamarle así, ya no saben qué inventar, pero a veces, bueno, les voy a leer esto. Ahora que el güerito de las trompetas ha sido declarado culpable, se ha sentado el precedente. Es hora de perseguir retroactivamente a cada presidente criminal de guerra y hacerlo sin remordimiento ni arrepentimiento. El güerito de las trompetas acaba de abrir la puerta que nadie se había atrevido a hacerlo antes. Acusar a todos los criminales que ocuparon la Casa Blanca. ¿Cómo ven? Ahora, mucha gente me ha estado preguntando, por cierto, no me pregunten si su pregunta era esta, ¿qué va a pasar, Alex, con todas las bendiciones de Gesara Nesara, las Medved, se va a parar todo esto? No, eso sigue, ¿vale? Ya lo había dicho Trump, y yo creo que por ahí hasta en un en vivo lo anuncié, no me acuerdo bien. Él había chino, puede ser la palabra de la trompeta, pero bueno, su apellido, pues ya lo dije, en fin. Ya nos había dicho el güerito de las trompetas que hace un par de años más o menos, que íbamos a ver una situación en donde él probablemente lo apresaran. Y dice, si mal no recuerdo, alégrense, porque quiere decir que esto va bien. Hace 6 meses dijo lo mismo, prepárense para una tormenta. La segunda mitad o por ahí de la mitad de año viene una tormenta fuerte. Ya sabemos entonces a qué se estaba refiriendo, ¿vale? Ahora, esta situación
no hace más que elevar y reforzar que todo está bien. Uno, los que seguimos al güerito de las trompetas sabemos que es inocente. ¿Y por qué lo están haciendo? No quieren un candidato tan fuerte como él. Los demócratas saben que van a perder. Lo que hacen es evitarlo, obviamente. Ahora, queda como mártir. ¿Y saben qué pasa con un mártir? Es enaltecido. Y más votantes va a tener. Si no crean en él, muchos que no le van a él, lo que hacen es darse cuenta de las atrocidades que están haciendo los demócratas. Incluso pueden llegar a pensar, oye, esto no es justo que se le haga un candidato. ¿Qué clase de mugre están haciendo? La trampa más perversa que puede haber para evitar que gane un contrincante. Y los que están despiertos se van a dar cuenta que su partidito no es el correcto. ¿Vale? Y no es porque yo tenga la tendencia que quiera convencerte. No, simplemente abran los ojos. ¿Vale? Vota porque te dé tu fregada gana últimamente. Si vives en Estados Unidos, a mí no me importa, no, yo no voto por allá. Pero bueno, el fin es ese. Otra cuestión que también es importante analizar. Vamos a suponer que lo exoneran. Que el abogado hace bien su chamba o mal, no importa. El chiste es que lo exoneran, van a meter apelación. Ok, sale libre. No lo meten a la cárcel. Ya se quemaron. Ya sacaron la casta. Ya se dieron cuenta quiénes son los del Partido Demócrata. Ya se dieron cuenta de todas las trampas que están haciendo. Estaba empezando a ver, ya no me dio tiempo, pero estaba viendo una conferencia de prensa que dio el güirito de las trompetas de 2 horas. Pero pues no nada más pude ver el principio. De una declaración y hasta donde me quedé iba muy interesante, muy importante. Chequenla en su canal de YouTube. Pero bueno, de todos modos les decía que ya se quemaron. Estos señores oscuritos ya se quemaron. ¿Vale? Ya revelaron el miedo que le tienen. Y esto no va a ser más casera como les acabo de leer. Específicamente, esto sienta el ¿cómo se dice? Espérame. Bueno, a partir de esto, como él realmente ganó y el que está en la Casa Blanca es el residente, con esto quiere decir que sí se puede juzgar a un presidente, incluso en funciones, porque acuérdense que ese poder fue usurpado. Quiere decir que entonces efectivamente se va a poder juzgar a todos los expresidentes que estuvieron haciendo cosas corruptas. Fue un parteaguas, son buenas noticias lo que está pasando. No se alarmen y digan, ay, ya se acabó el mundo porque ya metieron al güerito de las trompetas al bote. No. Bueno, aquí como le decimos el bote, el botellón, bueno, el tambo. Y en fin, pero ahí está mi luz, ahí no está mi luz, hasta ahí. Por más que traté de equiparar la luz de este lado con la de que me pega del sol, pues no lo conseguí, pero pues es así o morirme de calor. Y la verdad, perdonen, pero que me brilla mucho la cara, pero pues ahora sí que no quiero tener tanto calor. Ok, familia, antes ya nada más son cosas cortitas nada más. El tema de lo que estábamos viendo, lo que les quiero hablar. Hay gente que está metidísimo en las redes sociales, están ve información. Yo no sé para qué tanto, ¿no? Pero bueno, déjenmelo a mí, que yo soy el que está informando. A mí es el que me hace que me duela la cabeza, me dé náuseas luego, ver cada porquería que la da luego está triste y feo. Eso déjenlo para uno, ustedes descánsenle de tanta información que a veces nada más nos hace bolas, ¿vale? En fin, el punto es de que hay gente que ve, gente negativa, va a encontrar noticias negativas. Y no va a estar mal, va a estar lo que le sigue de mal. Gente positiva va a encontrar noticias positivas, como las que aquí les traigo. ¿Vale? Es el modo de aprovechar, o lo que no cuentan los medios. Lo que aquí se cuenta. ¿Vale? Entonces, por ese lado, alégrense, son buenas. Pero bueno, alguien que ve noticias es positivo, va a ver noticias positivas. Alguien, una persona que ve fealdad en otra persona es porque tiene fealdad dentro de sí. Alguna vez a un primo hermano estamos platicando una vez allí afuera de su casa y pasó una chica poco agraciada, vamos a ser sinceros, era poco agraciada, pero pues no, sinceramente yo soy una persona que no anda juzgando si alguien está feo, está bonito, no eso da igual, o sea, somos iguales, de verdad. El punto es que pasando
se le queda viendo a mi primo y le dice, ay, oye, qué vieja tan fea, qué chica tan fea. Aquí vieja decimos a todas las mujeres, ya sean jóvenes o viejas, son viejas. Qué fea palabra, pero bueno, eso hay que corregirlo. Lo acepto. Dice, así dijo mi primo, qué vieja tan fea. Y le digo, oye, ¿sabías que lo que le estoy diciendo ahorita a ustedes, todo es un reflejo de lo que tú puedes ver? Dice, pues no estoy de acuerdo contigo, respeto tu opinión, pero no estoy de acuerdo contigo. Bueno, ahí te lo dejo de tarea, mi hermano, mi primo hermano, porque la verdad es cierto. Si tú ves belleza en todos los demás, es porque hay belleza dentro de ti. Dicen que también las cualidades que admiramos en un ser humano es porque las tenemos también nosotros, o las queremos tener, o pulirlas. Normalmente las tenemos, pero no lo sabemos, a veces. O sea que cuando admiras, por decir, la humildad en una persona, dice, qué padre, qué bonito, qué humilde es esta persona, es porque también tú lo eres, o estás en proceso de serlo. ¿Vale? Eso es lo hermoso de todo este asunto, que todos somos espejos, realmente todo es un reflejo. Si queremos ver reflejado abundancia, 6,000 patentes abiertas al mundo, al público, en un mundo donde ya nos llevamos bien todos como hermanos, hay que ser ese espejo, hay que trabajar interiormente. No podemos esperar a que algo llegue de fuera y nos cambie la vida. Para los que están esperando que ya, por favor, que lleguen estas bendiciones, con esa ansiedad y esa desesperación, ¿qué estás haciendo tú para mejorar el mundo? ¿Eres agradable con tus vecinos? ¿Te llevas bien con ellos? ¿Eres amable? ¿Ayudas a los demás, ahorita aunque sea sin dinero? Pregúntate eso, en lugar de estar esperando que alguien llegue y te cambie la vida. Cambia tu vida. Tu propio interior es el importante, el que hay que cambiar. Porque si no, no esperes que cuando cambien, hagan todos estos cambios, vas a ser la misma linda persona. Ya voy a cambiar y ya soy lindo. No. ¿Y sabes qué? Acuérdense que en muchos videos les he dicho que Gesara Nesara viene con merecimiento también. Si no eres digno de merecer, Gesara Nesara no se te va a dar. Ni siquiera se les va a dar lo que por derecho nos correspondería, como es la ley marítima, la ley del almirantazgo. No, va a ser retenida. En serio. Entonces, hasta que no haya un cambio importante en tu vida, no se va a empezar a pagar esos dineros. Ojo, y más los que están con esa desesperación, ya exigiendo y pidiendo ya. No, ¿saben qué? Mejor pónganse a trabajar, pónganse a hacer algo más. Ocupen su tiempo en hacer más dinero. Trabajo, sí, pero los fines de semana yo vendo chilaquiles, aquí en México son chilaquiles, vendo chimichangas afuera de mi casa. A los de Colombia. Creo que son de allá, ¿no? De Colombia. No me acuerdo si las chimichangas que me gustan mucho, no me acuerdo si son de Costa Rica o de Colombia o de Venezuela por allá. Buñuelitos, la gente de allá de Colombia también, los buñuelitos que los he probado, es un... No he ido a Colombia, pero hay un parce por acá que en un mercadito vende comidita colombiana y me gusta mucho, por cierto. Las arepitas, las arepitas son bien sabrosas, y los buñuelitos, estas bolitas de queso son deliciosos. Pero bueno, muy grasosas, pero muy ricas. Saludos a Colombia, a toda la gente linda de Colombia. El punto es ese. Miren, no saben, tengo gente cercana que últimamente aquí en México hemos visto mucho que ha venido a vivir gente de Haití o de otros lados. Su situación es desesperante, es terriblemente fuerte. Y desgraciadamente esta gente cercana a mí los critica mucho, como que no los quieren. Digo, oye, qué mala onda eres, o qué hipócrita, porque sabes que te quejas de que los Estados Unidos, cuando mexicanos se van a trabajar allá, son qué mala onda, que nos discriminan, y tú estás haciendo lo mismo. Estas personas, no sabes el nivel, para que se vengan a un país que todavía está en tercer mundo a vivir, es porque imagínate cómo está su situación en su país, es terrible. Hay que investigar más, le digo, ¿sabes qué? Investígate más antes de abrir la boca, en lugar de menospreciar o de juzgar a esta gente. Que vienen a hacer el mal, no sabes. Yo los he visto trabajando. Si los agarran robando, ya será su cuestión y los regresarán a su país, que eso será peor castigo que meterlos aquí a la cárcel. No, de verdad. Entonces, para mí yo veo hermanos en desgracia. Yo no veo, de verdad, sinceramente, yo no veo maleantes, ni veo gente que viene a quitarle trabajo a la gente de aquí, no. Porque están haciendo labores que por huevones, perdón, pero el huevón mexicano a veces es muy huevón,
No lo hacen, y ellos lo están haciendo. Nos están comiendo el mandado en todo caso, pero es gente que quiere salir adelante con poquito o con mucho. Aquí no hay sueño americano, sinceramente en México. Ya ni en Estados Unidos, ya ni hay sueño americano. A como están poniendo las cosas con el dólar, ya vieron el video de ayer, a como se están poniendo las cosas con el dólar, ya no hay sueño americano. Quien sea eso es un soñador, alguien que no está totalmente fuera de su realidad. Que yo me voy a Estados Unidos a trabajar para estar mejor. Ya no te vayas, sinceramente, quédate donde estás, porque te ve mejor en tu país. Con todos estos cambios te va a ver mejor. Es más, si te quedas allá y entra la ley de Gesara Nesara, vas a tener que regresar a tu país para que te la den, porque allá en el país que te fuiste a trabajar no te van a dar nada, te van a dar una patada si vas a alguna dependencia de gobierno a cobrar Gesara Nesara. Sí, tú no eres de aquí, eres indocumentado, vámonos de regreso a su país. Ok, y dicen que no te tratan bien cuando te mandan de regreso, sobre todo en Estados Unidos. Permiso. Entonces, es interesante lo que les comenté de estas personitas que están juzgando, hablando mal de la gente que se viene a trabajar a México, porque de verdad es triste ver cómo supuestamente mis compatriotas, mis paisanos están demeritando o portándose como viles racistas, algunos como viles racistas, con los hermanos de allá de Haití que vienen a trabajar. No saben qué feas condiciones viven. He visto en terrenos baldíos cerca del canal de desagüe del río de Aguas Negras, ahí ponen sus casitas de campaña. No sé si tengan agua, no sé cómo se bañen, cómo le harán. De verdad viven en la indigencia. Imagínense, preferir vivir de indigentes aquí a estar allá, en Haití. Yo no sé qué tan fuerte está. Uno lee medio se entera de cómo está todo esto, pero de verdad que debe ser muy triste. Sé que las mafias allá están durísimas. Las mafias no es otra cosa más que están pagadas por el cabal para quitarle todo el oro a Haití, y dicen que tiene mucho. Entonces fíjense qué triste que tengan que salir por acá. Lo mismo le ha pasado a muchos países muy ricos. Estamos hablando de países en África que tienen diamantes, platino, oro, muchos metales, aluminio, muchos metales. Los han sumido en la pobreza. Generan estos mismos gobiernos, estas élites, generan problemas, guerrillas, generan todo para tener mal a la gente, para que no despierten, no se den cuenta, para hacer atrocidades, para que la gente no reclame sus riquezas. Vale. ¿Qué maldad están haciendo? Imagínense la porquería de seres humanos que son. Ahora, vamos a hablar sinceramente, más a fondo. Dice una frase que ya las he dicho muchas veces, pero es muy cierta, que dice que cuando veas a un hombre bueno, imítalo. Pero cuando veas a un hombre malo, júzgate a ti mismo. ¿Ah? Es un reflejo. Estoy viendo a alguien malo, sí, pero lo estoy viendo ¿por qué? Quizá yo tengo esa maldad dentro de mí. Hay otra cuestión, cuando es un espejo bueno, por el lado bueno también, estamos hablando de que es algo que ya está trabajado, que ya lo hemos sanado, y que nos choca verlo, ¿no? Dicen que lo que te choca, te checa, pero si está bien sanado, nos va a molestar como humanidad, como seres humanos, no podemos ver tan fácil. De verdad, la mayoría somos buenos o nos consideramos buenos en este planeta Tierra. Creo que la maldad es un puñito, nada más. Y están siendo apresados y van a ser apresados. Como les decía en el video, parte de estos cambios hermosos que vienen para la humanidad, entrando al sistema cuántico. El sistema cuántico va a saber, por ejemplo, como la entrevista que le contestaba yo a Anita, esa pregunta, los ladrones, asesinos o quien haga un mal y va y se esconda, no se va a poder esconder. Dentro de su ADN, el QFS lo lee y sabe dónde está escondida tal persona. Y la policía de ese momento, si ya cambió o no ha cambiado, no importa, les va a decir dónde está. Y dónde está lo que se robó. Y si alguien le compró robado, también van al bote, al tambo, a la cárcel. ¿Vale? Ojo, por andar comprando robado también. Esos celulares baratitos que encuentra uno en el mercadito, en el tianguis que le decimos aquí en México, por ahorrarse una lana, muchos son robados. Dejen de andar comprando esas cosas y apoyando a ladrones, porque no se vale. ¿A ti te gusta que te robaran tu celular?
Y luego vas y lo compras uno baratito en el tianguis, ¿no? Que también fue robado. Qué bonito, qué padre crecimiento tienes, qué modo tan lindo de pensar. Carajo, ayudando a los ladrones. No se va a poder robar, señores. Los ladrones poco a poco o rápido, pronto se van a dar cuenta que ya no van a poder robar. Así de sencillo. Esa es otra de las bendiciones que nos va a tener. Va a haber seguridad para todos. Posiblemente la policía dure un tiempo, o sea, totalmente tan modificada, que en realidad nos vamos a dar cuenta que no hacen falta. Cuando ya tengamos que portarnos bien a fuerzas, porque con el sistema cuántico no va a haber de otra. O te portas bien o te portas bien, no hay de otra. Vale. Así como niños chiquitos con el papá viéndote todo el tiempo. Pues a ver, no me puedo portar mal. No puedo hacer maldades, ¿no? No puedo hacer diabluras ni travesuras malas. Porque me están vigilando todo el tiempo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Muchos van a decir, oye Alex, pero eso es intimidación, vamos a seguir esclavizados. Sí, pero yo prefiero estar esclavizado por un sistema que viene de la luz que de la oscuridad, sinceramente. Digo, el que se quiera portar mal, pues el que repele es porque algo de cola trae que le pisen, ¿o no? Acá quien sabe su paquete. Ok, vámonos un poquito con sus preguntas. Dice Reinaldo Martínez. Ok, dice Reinaldo Martínez. Hay algo que necesitamos saber si para todo lo que viene de Nesara y Gesara necesitamos la inscripción de nacimiento, fe de bautismo y certificado de matrimonio. No. En lo más mínimo, Reinaldo. No se requiere inscribirse a ningún lado. Ya se lo reiteré en el video, creo que el martes se lo subí. No se necesita nada, una tarjeta, una inscripción al QFS, que no los engañen, les estarían mintiendo. El sistema cuántico ya sabe su ADN, sabe que existen. Si el gobierno ya lo sabe, si tu banco ya sabe todos tus datos, que no lo sepa el QFS, que es mucho más avanzado. O sea, es tonto, ¿no? De verdad, no tu pregunta, Renato, no, tu pregunta no es tonta. Sería tonto creer que hay que inscribir, que alguien llegue y te metes a un canal de Facebook y ves que hay gente que te dice, yo te apoyo para que tengas tu inscripción en el QFS, si no te vas a quedar sin poder hacer tu cuenta. Es mentira, les van robando los datos. Sálganse de esos canales, de verdad, déjenlos en cero. Hay gente estúpida que va y les cree, sí, ayúdame, yo quiero tener mi cuenta en el QFS, por favor, dejen de creerles. Les están robando sus datos. Con eso pueden hacer mucho. De verdad. Ahora, no se necesita ninguna fe de bautismo. Menos. O sea, un papel que fue realmente del mismísimo demonio. Sinceramente, porque para mí eso es la Iglesia Católica. Con todo respeto de los católicos, yo respeto su fe, pero no su institución. El mismo Jesucristo nunca dijo que voy a fundar una iglesia. Así se las pongo. Y de cualquier religión. Vale. En fin, hay religiones que dicen que el fundador fue Cristo y no es cierto. La fundó fulano de tal con tal apellido. Está peor. No, está peor, ¿no? Entonces, si no, yo le sugiero a todo el mundo, ¿quieres despertar? Deja tu religión. ¿Quieres despertar? Deja de ver fútbol y telenovelas, si eres mujer. ¿Quieres despertar? Deja de escuchar reggaetón. ¿Quieres despertar? Deja la política, deja de hablar de pendejadas de política. De verdad. Dedícate a interiorizar y ver tu interior, que eso está más cabrón que lo puedas ver. Eso pesa más y duele más. Eso está más difícil. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es muy sencillo ver para afuera y todos los distractores, en la lela todo me tengo boteado para acá. El ser humano es así, se distrae con cualquier tarugada. Somos como mucha gente es como los pericos, ¿no? Dicen que es como las guacamayas, que les encanta los papagayos, los guacamayas, les encanta todo lo que brilla. Si ven todo lo que tiene brillitos, a un perico le gusta, lo agarra. Igual el ser humano. Todo lo que brilla le llama la atención y ahí va. Entonces, mucho ojo, familia, porque si no, no vamos a despertar ni a recibir nada de Gesara Nesara. Contestada tu pregunta, Reinaldo, no se necesita nada, absolutamente nada de esos papeles, porque son papeles del cabal. Tampoco los destruyas, ¿vale? En su momento se les dirá cuándo destruirlos. Ok, por acá hay otra pregunta. Reinaldo, ya te contesté. ¿Qué debemos hacer al respecto? Ya te contesté. Ok, vámonos por más preguntas. Muchas gracias por todos sus saludos, familia linda del corazón. Toda su bonita vibra para su servidor. Por acá, déjenme ver, es que ya se me corrió hasta abajo. Le doy tantito y luego se me van las preguntas hasta el último.
y no me deja ver. A ver, aquí otra preguntita. Caray. Espérame tantito, quién sabe qué pasó en el... Ok. No, pues, quién sabe qué me mandó aquí una llamada perdida, que si la quería reportar, ha de ser spam. Pero bueno. Luzamira Gómez. Hola Alex, te ves hermoso con esa corbata dorada. No te la vais a quitar, ¿ok? No. Gracias, Lucecita. Y no me la puse bien, no me la digo, tengo camisa, me la puedo cerrar. Pero de verdad está haciendo mucho calor. Y no me la quiero quitar, no me la quiero cerrar bien porque no voy a aguantar el calor. Gracias, Luzamira, qué linda. Ok. No era pregunta, me hiciste trampa, pusiste signos de interrogación. Pero de todos modos te lo agradezco mucho. Vale. Chío Falcón, aquí dice, ok, le estás contestando a Reinaldo. Gracias. Saludos, hermanita. Exactamente, dice María Hermano Alex. Dice, cierto, hay muchas señales. Resuena en mi corazón. Así es, felicidades por tanto sabiduría. Hombre, hazme la buena, ojalá yo fuera sabio. Gracias. Me llegan muchas cosas, de muchos lados. Por eso las comparto con ustedes. Ahí ustedes saben si las toman o las dejan. Es libre cada quien. Tony Luna dice, Alex, ¿por qué? Ok, no se supone que no es. Ok, Tony Luna, mira, tu pregunta dice, Tony Luna Mancera, Alex, ¿por qué los pleias, se refiere a los pleiadianos negativos, son regresivos? ¿No se supone que esas dimensiones no existe la negatividad? Tony, ya sé de dónde viene tu comentario, viene del Vertus. Yo respeto mucho el trabajo del Vertus, de Caminando el Sendero, de YouTube. Me cae muy bien, yo lo sigo, pero yo no estoy de acuerdo en absoluto, en lo más mínimo, de que existan pleiadianos negativos. Mira, no, como yo, a mí no me hagan caso, muchas cosas, si no les vibran, no lo tomen, está bien. Y también, por favor, de lo que le sigan del Vertus, está un poquito cucu, ¿vale? Yo lo mi modo de verlo, sinceramente, porque, híjole, de verdad, cucu en el buen sentido, no está loquito. Tiene cosas muy acertadas, es muy buen investigador, geopolítico, pero de exopolítica deja mucho que desear, sinceramente. Las informaciones que da en cuestión exopolítica dejan mucho que desear, ¿vale? Y se pida con cada cosa que, hijo, a veces me dan ganas de mandarle mensajes, oye, mi hermanito, deja de fumar, si no la controlas, no la fumes, ¿no? En serio. Bueno, un saludo con todo cariño, Albertus, no es agresión, nada más que él tampoco puede estar de acuerdo con muchas cosas que yo diga, que seguramente no va a estar de acuerdo con lo que digo de él, pero tampoco estoy muchas cosas de acuerdo con lo que él dice, ¿vale? Para mí no existen los pleiadianos negativos, simplemente, así de sencillo. Como ya se acabó, había dado algunas noticias de que ya estaban casi por exterminados los arcontes, pues ahora ya no hay a quien sacarle canal, ¿no? Ya no hay de dónde exprimir información. Pues ahora voy a hablar de que hay pleiadianos negativos. Yo creo que puede ser ese, estoy especulando, puede ser por ese lado. Entonces Tony Luna toma lo que quiere, lo que te convenga, lo que te vibre de cada canal, de cada informante. No, nadie tenemos la verdad absoluta con nosotros, de hecho. Permiso. Ok, Ana Rodríguez Alegría dice, hermano Alex, buenas tardes. En un video de Nicky Monique dicen que las patentes serán liberadas en marzo de 2025. Entonces no tendremos las medbeds y los replicadores aún. Anita, se los he repetido hasta el cansancio. No sigan a nadie que les dé fechas, hermanita. ¿Hay posibilidades que sea hasta 2025? Sí. Pero también hay posibilidades que sea este año o muy pronto. Vale. Por cierto, Nicky Monique no hace mal trabajo. Todo el problema de Nicky Monique son la gente que entrevista. Caramba, dicen cada estupidez como dar fechas. Vale. Yo sinceramente dejé de seguirla después de ver 10 programas de ella o menos. Y dije no. Incluso Luciano Pardo lo ofendieron muy gacho. Un estúpido, no me acuerdo el nombre si no lo daba. De verdad que ese sí lo daba por aquí. Acabó diciendo, gracias Nicky, no me vuelvas a invitar a tu programa y menos cuando tengas este tipo de personas. Para mí es muy respetable la opinión de Luciano Pardo, ¿vale? Algunas cosas que como tener una misión y que viene, pues bueno, que es un contactado muy serio, no lo dudo, pero tampoco lo puedo afirmar. Pero todo lo que ha posteado Luciano Pardo es de mis respetos, de verdad, es serio, es un informante serio. Entonces, cuando alguien le hace una grosería, es un imbécil, lo tilda de ignorante o lo hace sentir mal, perdón, pero es una estupidez. Para mí dejé de seguir a partir de ahí y varias cosas más que gente que seguía entrevistando estúpida. Nicky Monique dejó de caer de mi gracia. Saludos con todo respeto a Nicky Monique también, pero no me gusta su programa. Vale, por esas circunstancias nada más. Ok.
Bien, bendiciones todos. Ok, dice. ¿Cuál ojo? Dice Oigo López. ¿Estás bien? ¿Qué pasó en ese ojo? Pues no sé, que me veo muy traqueteado. No dormí bien anoche, pero pues de ahí fue un poquito de ojeras. Pero pues no me pasó nada de mi ojito. Gracias, Olga. Ok. Por tu paciencia y buena vibra. Gracias por tu paciencia y buena vibra. Muy agradecida por toda la información con que tanto nos amor nos compartes. Bendiciones. Gracias, Agata, con todo el corazón. Ok, gracias familia por toda su bonita luz. Bienvenidos todos los que van llegando. Y gracias por su luz. De verdad, si te gusta el programa, regálame tu like. Si no te gusta, no me regales nada. Yo no me quiero nada que no me merezca. Vale. Aquí hay otra preguntita. Gracias familia. Dice María, ¿también se procesará a los expresidentes de todos los países? Sí, María. Sí, definitivamente sí. No solamente de Estados Unidos, Se abre para todo el mundo. Van a ser juzgados. Y el que tenga cola se la van a pisar. En serio. No tarda mucho. De hecho, no de fechas, pero no tarda mucho ese asunto. Acuérdense que a veces no solamente van a ser procesados. Vamos a ver, sí procesados, pero vamos a ver presidentes que renuncian. Presidentes que de repente les dio un paro cardíaco y se murieron. Vale, son señales. Para que se acuerden de este video. Para cuando, oye, ¿qué querías que fulano de tal, el presidente de tal, renunció? Lo llamaron a juicio. Juicios no televisados, obviamente, son por la alianza. Militares, de sombrero blanco. Oigan, que fíjense que tal presidente se petateó, se murió. Creo que ya pasó con el de Irán, ¿no? Un helicópterazo. ¿Quién sabe? Ahí sí, ahí se los dejo a tarea. Ok. Igualmente, bendiciones hasta Armenia, Carmencita. Ok. Con el desafuero. Ok, no. Déjenme otra pregunta por acá. ¿Por qué no publica mi pregunta? No tengo idea, Mari. No sé por qué no se preguntó, pero sí, creo que ya te la contesté. No sé por qué. A veces tarda un poquito. Yo tengo con la que todas las preguntas se publiquen rápido, con diferencia de un segundo. ¿Vale? Entonces no sé por qué no. Pero bueno, espero que haya sido la pregunta que te contesté, María Rodríguez. O no, es otra María. No tengo idea, Marita. Ok. Ok, tengo una niña. Ok. Rómulo Esaías, creo que ya te he contestado en cada en vivo la misma pregunta, mi hermanito. Sí habrá cura con las medbeds para tu niña. Vale, por favor, ya no me sigas preguntando lo mismo cada semana. Sí va a haber medbeds, curación para tu niña cuando lleguen las medbeds. Gracias. Ok, sí puedo contestar tu pregunta, María Fernández. Dice, buenas tardes, Alex, no sé si puedes contestar a esto. En Argentina solemos comprar dólares para ahorrar. Si cae esa moneda, ¿será conveniente ahorrar en otra moneda como el euro? No, hermanita, porque también es del cabal. Yo lo que puedo sugerirles que inviertan en algo más. Como sugerencia, no estoy diciendo yo que lo hagan. Ojo, yo no obligo a nadie a invertir en nada. Cada quien aquí invierte en lo que le pega a su fregada gana. ¿Vale? A mí no me hagan responsable después. Yo lo que podría ver bien es en oro, o certificados de oro, o certificados de plata. ¿Vale? No se va a perder y siempre va para arriba. ¿Vale? Ahí se los dejo de tarea. Pero en dólares y en euros yo no lo haría, hermanita, sinceramente. Lo que yo haría sería invertir en dólar, en euro. No, chingada, que no, pendejo. No. En oro y en plata. Certificados de oro, certificados de plata. Nada más, ¿vale? En eso no. Ok. Ok. Otra pregunta por acá. Ok. Hermano Alex, ¿qué relación tiene Gesara y Besara? Besara, no es Nesara. Con Suicindo. Es otro tipo de bendición, pero creo que van ligados, hermanito William. Vale, no le agarro muy bien la onda, no estoy muy empapado a Suicindo, pero sé que también es una bendición que se le va a dar a la gente. Y va ligado, sí sé que va ligado con Gesara Nesara también, al igual que tampoco estaba ligado los Rodríguez Trust y San Germain Trust, pero va a estar totalmente ligado a Nesara y Gesara, todos estos acuerdos de ayuda a la humanidad. Ok, aquí hay otra pregunta. Ok, Esperanza Camargo.
Contestando a tu pregunta, no va, sí va a perder valor un tiempo, pero va a recuperarse cuando entre el patrón oro. O sea que nadie que tenga ahorros en dólar. El problema es que no sabemos hasta cuándo. Y si sigue perdiendo y perdiendo valor como lo ha estado haciendo, puedes estar perdiendo dinero por ese lado. Pero de que se cree que cuando ya se respalde en oro, entonces ya no va a haber tanto problema. Podría ser por ese lado, pero lo mismo. Yo no les sugiero ahorrar. Mejor en otra cosa, directamente en oro plata. Vale. No hagan sus ahorros en dólares, sinceramente. Ok, se ve muy bien, estoy en la televisión, dice Marta Macías. Gracias, Martita. Qué linda. Saludos por la televisión a los que me están viendo en su tele. ¿Quién se iba a imaginar, no? Que quien no estuviera dentro de una televisora, como actor o como presentador o como conductor, ibas a poder verlo en la tele, ¿no? Y ahora pues podemos prender la tele y ver Conciencia en Amor Sagrado y saludarlos yo desde aquí, desde su televisión. Si esto me lo hubieran platicado hace 25 o 30 años, ni se los hubiera creído. Nada, ¿cómo crees? No. Pero miren, Víctor Ahumada, qué huele mi hermanito, qué gusto saludarte. Dice, buena tarde mi querido y tan maestro gurú intergaláctico. Acá saludando y excelente entrevista la de la mañana, te felicito. Gracias mi hermanito, tú sí la viste, con todo el corazón mi hermano, abrazote. Vamos a ver, por acá dice Marce Herrera. Ok, dice Marce Herrera. Alex, mirando a los youtubers Amelia y Alieski, estaban resaltando el hecho de que el güerito de las trompetas llegó a su torre en La Bestia, automóvil destinado únicamente a un presidente. ¿Qué piensas de eso? Pues que son señales, y también lo vieron utilizando el helicóptero presidencial. ¿Qué está diciendo eso? ¿Quién tiene poder? ¿Por qué alguien que estuvo en la presidencia de Estados Unidos puede seguir utilizando? Ninguno. Deja de decirte que ninguno, ni Jimmy Carter, ni Reagan, ni nadie puede seguir utilizando ningún mobiliario, ningún automóvil, o sea, modo de moverse que sea de uso exclusivo del presidente actual. ¿Qué quiere decir eso, Marce? Son las señales que nos están mandando. Efectivamente. Ok. Gracias con todo el corazón, Evaristo, también para ti. Vamos por acá, más preguntas. Rita Uzcategui pregunta, déjenme leerla antes. Ya saben que luego no puedo contestar ciertas preguntas y no quiero decirle al público. Vamos a ver. Rita Uzcategui dice, pregunta, Alex, está el Dios primordial y está nuestro Dios interno, el yo soy. Cuando oramos debemos hablar con el Dios primordial o con el Dios interno. ¿Qué recomiendas? Pues mira, Rita, yo sinceramente yo soy monoteísta. Yo nada más creo en un solo Dios. No hay dos dioses, ni tres dioses, ni tres. Tu yo superior o tú son lo mismo que Dios. Estaremos hablando de una Santísima Trinidad allí. Tu yo superior, que se cree que, hablando de ley de cuerdas, de la teoría de cuerdas, que hay un otro tú, que se llama el yo superior, que está más avanzado, más despierto, más adelantado. Eso es a lo que se refiere el yo superior. Está la fuente infinita de amor, que es Dios Padre Madre, y estamos nosotros. Se cree que lo mismo, somos parte de Él. Si somos parte de Él y somos su creación, somos Él. No hay otros. Vale. Tú comunícate con quien tú quieras, con quien te dé la gana. Pero a fin de cuentas es Él. Vale. Muchas veces, en todo caso, Rita, es por medio de nuestros maestros, los que nos echan la mano del astral, los que nos están cuidando, nos protegiendo. Llámales ángeles de la guarda. A mí se me hace del cabal, es decir, ángel de la guarda. Eso nos lo enseñaron en la Iglesia Católica. Y sinceramente no estoy de acuerdo. Puede ser que haya ángeles que sí, que realmente sí, seres de luz muy hermosos, que tengan esa función de cuidarnos, más no de darnos el número de la lotería. Por favor, se me hace estúpido que un ángel le reces para que te dé abundancia. Es lo mismo. Rézate a ti, pídete a ti. ¿Vale? Eres co-creador, somos co-creadores. Nadie de fuera va a venir a movernos nada si no somos nosotros mismos. ¿Vale? Porque qué chiste, ¿no? Qué bonito y qué cómodo. Que un ángel venga y me resuelva mi situación económica, que venga y me cure.
Cuando soy un hijo de la chingada, guaguas, bien hecho y derecho, y hecho mucho mal, y todas mis enfermedades yo me las he ganado porque he sido un ojete con todo el mundo. Y luego quiero que alguien de afuera me arregle mis problemas. Qué padre, qué cómodo, qué chingón, ¿no? Perdón, pero es cierto, perdón que hable con malas palabras, pero cuando me enchila, cuando hay que resaltar algo, las digo, y no estoy enojado. Pero me molesta que haya gente así de verdad. Entonces, bueno, entonces pídete a ti misma, Rita, que tú eres Dios. Manifiesta lo que quieres. Tengo un video que creo que es muy bueno, de lo mejor que he subido aquí al canal, que habla precisamente de cómo co-crear realmente. Mucha gente cree que decretando ya la hizo. No. Mucha gente cree que visualizando ya la hizo. No. Créeme que es lo menor. Eso que les acabo de decir no sirve. Falta un ingrediente muy importante. Extremadamente importante. Voy a buscar el video y se los voy a subir a Telegram, ¿vale? Para que lo vean. El que tenga oídos que escuche, ¿vale? Les digo algo, yo he aplicado esa técnica que hablo en ese video y me ha funcionado y muy bien. Entendí muchas cosas, pero ¿saben qué? Hay algo todavía más fuerte. ¿Quieres co-crear? ¿Quieres tener abundancia, estar sano? Que también soy testimonio de ese asunto. Comienza por hacer tu trabajo interior. Refleja y ve en los demás belleza, amor incondicional por todo y por todos. Allí vas a empezar a ver la fuerza de lo que es la luz que uno genera y lo que puede uno crear, co-crear. Si no haces un trabajo interno, no esperes, de verdad, no esperes absolutamente que te llegue nada, porque nada te va a llegar. Como buenos espejos del tema del canal de hoy, lo bueno que ves en los demás es porque tú lo tienes. Vamos a hacerlo al revés. Imagínate un mundo en donde todo es belleza, todo es amor, todo es abundancia, salud, todo perfecto, bonito. Eso va a generar también que se vaya dentro de ti y tú lo vivas. Porque para el que los demás pide, para sí recibe. El que mal para otro pide, por sí abogará. ¿Vale? Ojo, si no hay crecimiento interno, no tenemos nada. Así de sencillo. Vale. Nada más recuérdenme, si los de Telegram, los que están en Telegram, por favor. Y les recuerdo que si no tienen un nombre de usuario programado en su Telegram personal, no van a poder entrar al grupo del chat. Podrán entrar al canal de Telegram, pero no van a poder preguntar ni hablar de nada. Ojo, el canal de Telegram de Conciencia en Amor Sagrado no es un canal libre de expresión donde todo el mundo puede aventar lo que le venga en gana. No, hay muchas reglas por las cuales he tenido que meterlas porque se me desbocan hasta diciéndome tarugada y media. No se pueden compartir nada, ningún enlace de ningún otro canal contaminando la información que cuidadosamente se ha manejado en el canal. No se puede expresar cuestiones de política, de religión mucho menos, ¿vale? No son juzgados, nadie es juzgado por su religión ahí, pero no se puede hablar de religión por lo mismo. Se genera polémica, ni de fútbol, ni de telenovelas. Está dedicado tanto este canal de YouTube como el de Telegram al crecimiento espiritual puro, ¿vale? Lo más puro que se puede, caramba, ¿no? Uno trata de hacer su chamba, trato de hacer mi trabajo lo mejor posible, como para que alguien venga y le meta porquería al canal. Digo, caray, no se vale. Entonces no se me enojen, ¿vale? Con respeto y consiguiendo las reglas, porque cada que entran están las reglas, y por lo que he visto muchos se las saltan, se las pasan por el arco del triunfo, no las leen, ¿vale? Hay que leer las reglas y entran en el grupo porque son aplicables. Y tengo robots, Linda Tecno, gracias hermanita Linda, así se llama Linda. Linda me ha ayudado a desarrollar, tiene esos bots que activó en el canal, en donde en automático, si alguien pone un enlace de cualquier canal, de cualquier lado, el bot lo silencia por 2 días. Bota la información y lo castiga por 2 días de silencio. Ya en 2 días puede volver a comentar lo que quiere. Si vuelve a reincidir y vuelve a meter más información que ya se le había prohibido, ahí sí es expulsado. Vale. Se metieron 2 spammers también, el canal invitando a invertir en criptomonedas, cosa que ya baneé, ya los reporté, ya también Linda los reportó a la administración de Telegram, y en poco tiempo van a perder su canal de Telegram y no van a poder abrir otra cuenta con Telegram. Es rígido Telegram, pero es muy buena herramienta.
Linda Tecno sabe mucho de esto y tiene muy buenos. Quien quiera aprender de ella, adelante. Puede aprender mucho de Telegram. La plataforma. Telegram es una plataforma, no es una red social. De verdad, es toda una plataforma. Hay muchas cosas que hacer ahí. Permiso. Gracias. Gracias, Renita Chaparro. Jovi Ríos, saludos, nos vemos pronto. Sí, Jovi Ríos, hermanita que va a la ceremonia del 8 de junio. La ceremonia de Abuelita Sagrada. Gracias, desde Estados Unidos. Yo bien honrado, hermanita, que vengas de tan lejos a ceremonia, a limpiar y a brillar, como que es lo que hace la Abuelita Sagrada. Ayudarnos a brillar bien bonito por dentro y por fuera, para que podamos ver pura belleza hacia afuera. Porque lo que ayuda a la abuela es eso, muchísimo. Por cierto, familia, pues me han pedido todavía lugares para la ceremonia. Ya no hay lugares para la ceremonia del 8 de junio. Está más que llena. Me pidieron chancecito y sobrellené un poco más del cupo, pero ya no puedo recibir más gente para el 8 de junio. Me da pena, pero de verdad que no. Es más, yo creo que tenía más de media ceremonia del cupo en lista de espera. A ver si se abrió un lugarcito para el 8 de junio. No, de plano no. Ya tuve que mandarlos para la ceremonia siguiente, que es el 3 de agosto. Ya la siguiente fecha que tengo libre, porque en esta ya es imposible. Tenemos más que lleno. Mañana tenemos ceremonia de cacao también. Ya les dije hace ratito, también bienvenidos los que quieran de aquí de Ciudad de México, quien les quede cerquita de Ciudad de México. Vengan a esa ceremonia de cacao. 4 de la tarde, cerca del Metro Villa de Cortés. Fabi ya cerró, pues ya cerró, ya empezó el taller de las 13 lunas. Ahora hay que esperar otro tiempo a que vuelva a abrir otro taller de las 13 lunas. Vale. Son los informes de su servidor, pero bueno, con lo que ayudamos. Su servidor nuevamente está abierto, doy terapia también vía Zoom. Quien quiera tomar terapia, requiera sanar su interior, con todo gusto. Ahí están mis redes sociales, pues mándenme mensajito, un correo electrónico. Quien quiera tomar terapia con su servidor, con todo gusto. Vale. Ok. Por acá. ¿Quién dice aquí? Bueno. Dice, hermano Alex, te luce esa corbata. Somos mucho más los buenos. Sobre la mano poderosa del Padre Creador. Cierto, Martita, gracias. Vamos a ver por acá. Ay, ya se me fue. Por acá tenía grabado. No, pues creo que ya valió. A ver, déjenme ver si encuentro. Creo que aquí está ya. Ok, de aquí. Ok, Sat Caballero. Dice, ¿dónde puedo encontrar información con las preguntas adecuadas para cuando nos llamen a la mesa? Pues, ¿cuál mesa? Si te refieres a Nesara Gesara, porque es lo único que puedo contestarte, no hay preguntas adecuadas. Tú las puedes hacer el día que te llamen a tu cita para que abras tu cuenta con el QFS y abre tu cuenta para Gesara Nesara, Sat Caballero. Si te refieres a algo más, no puedo contestarte, ¿vale? Por acá, ¿qué? Ok, dice el Pro Ninja. Buenas noches, Alex. Soy Jimena desde Barcelona. El Pro Ninja es mi hijo. Ok, estás usando la cuenta de tu hijo. Muchas gracias por tu labor. ¿Puedes indicarnos cómo se cargarían los nuevos dispositivos cuánticos? Pues así, hermanita, lo agarras, le pones le puedes poner una funda y te lo cargas en la bolsa, en el pantalón, donde quieras. No. No se cargarían de ningún modo, ya nos avisarán. Si te refieres al teléfono Q, a la computadora, no tengo idea. Van a estar conectados. Se cree que no son dispositivos cuánticos, pero se pueden conectar con el QFS. Vale, no van a ser más adelante posiblemente sí ya sea un teléfono cuántico, una computadora cuántica, que ya sea diferente la tecnología, pero se cree que los que ya tenemos van a poder, necesitarían nada más algunas cuantas modificaciones leves para poder conectar con el sistema cuántico, nada más. No es tan complicado ni tan complejo el asunto. Por lo mismo, ya no se sabe si realmente van a ser gratis o se van a vender. Vale. Entonces, pues es importante. Así lo mismo, no crean que van a costar enormes cantidades, no. Por ahí hay avisos de que es probable que hasta cuesten más económicos. Y en los casos de la gente que está muy, pero muy pobrecita, posiblemente sí se regalen, pero nada más a ellos. Y se les van a enseñar a manejarlos. Ok. Ok, Palomita Vázquez. Yo fui testigo de lo que está diciendo.
Les comparto que desde que dejé la religión ya no he tenido pesadillas. Al igual que mi esposo. Órale, Palomita, esa no me la sabía. Parece milagro, pero creo que es un cambio de raíz. Órale, hola hermanitos, hola Palomita, caray. Me consta, es bonito el proceso de Miguel y de Paloma, los conozco de hace ya mucho tiempo. Más o menos Palomita 2015-2016. Efectivamente, Palomita estaba bien en la religión católica, metida, y su esposo también. Y luego, de repente, ya no. Dije, cuando regresó a ceremonia, Palomita, dije, wow, qué padre. Ya lo suponía, dije, creo que ya se movió algo por ahí de la religión. Y luego fue Miguel, estaba muy metido también, su esposo, en la religión católica. Saludos, Miguel, también. Y un abrazo a Usher, por favor, Palomita, también, a tu niño. Y de repente, con esto, dije, ya estaban en ceremonia, dije, qué bonito, qué padre, qué hermoso. Y la verdad, no sabía esto, no me lo habías comentado, Palomita. Pero qué padre, fíjate, qué extraño. Dejaste de tener pesadillas. Yo sí tengo pesadillas, pero cuando como pesado no puedo dormir bien. No, ya es extremadamente raro que yo también tenga pesadillas. Qué bonito, me da mucho gusto, Palomita. Yo he visto tu crecimiento, híjole, de verdad es bien grande, bien hermoso. Eres un ser de luz bien bonito, con todo el amor. Un abrazote, hermanita. Ok, Sad Caballero dice aportaciones, pero no entiendo aportaciones de aquí. No sé si más arriba tendrás alguna pregunta o fue un comentario. Ok, Sad Caballero, la pregunta que había leído, ¿dónde puedo encontrar las preguntas adecuadas? Ya la contesté. Y lo que pude contestarte. Liliana Arbello dice, las medbeds, ¿para cuándo están? ¿Para cuándo está muy enferma la población? Lo mismo, Lili, vete el video desde el principio, ve cualquier video en vivo, les digo lo mismo en cada video. No hay fechas, hermanita. Ojalá que fuera pronto. Yo sé que la población está muy enferma y te voy a decir algo. Triste a lo mejor. Pero nadie que tenga que vivir, de este modo mejor. Todos tenemos un acuerdo de almas y sabemos cuándo vamos a trascender. A lo mejor hay gente que no va a vivir para ver los cambios. A lo mejor eres tú, a lo mejor soy yo. Nuestro acuerdo de almas, ya sabemos el tiempo y cómo va a ser y de qué modo va a ser. Por muy enferma que haya en una persona caiga y por mucho que una medbed pueda curar esas enfermedades, puede ser que saliendo de la curación de cáncer de la medbed sale bien feliz, bien contento, porque ya me curaron de cáncer. Y no se fijaron, pasa un camello y se murió. ¿Por qué? Porque era su tiempo. No se va a poder quitar el tiempo. Podrán regresar las camas medbeds a cuando uno tenía 30 años. Podrán curar todo lo físico, pero tu tiempo de partida de este plano terrenal está escrito en piedra. Perdón, Lilian, pero nadie podemos adelantar un solo segundo de nuestra vida. ¿Quién puede comprar 10 minutos de vida? No sé, que llegara tu hora. Ya vienen por ti, ves tus seres de luz o tus chamucos en lo que creas, ¿no? Vámonos, ya llegó tu hora. Oye, no, espérame, véndeme media hora para avisarle a mis parientes, ¿no? Que si esto sí es real y que se porten bien. No. Nadie podemos comprar ni 5 minutos de vida. Ni 10, ni un segundo. No está a la venta. Entonces déjense de preocupar así como Liliana. Sí, hay gente muy enferma. Es su proceso de vida. ¿Qué te hace creer que saliendo de esa enfermedad, si se curan con o sin medbeds, van a ser mejores personas por lo que vivieron por esa enfermedad precisamente? Porque no habían despertado. No habían podido ver cosas que si no les llega esa enfermedad, no las hubieran visto de ningún otro modo. ¿Sí me entienden? Sí me voy a entender, mejor dicho. Yo sé que ustedes son inteligentes, el baboso soy yo, que no sé cómo decir las cosas luego. Sí me doy a entender. Nadie tenemos la vida comprada. Quien tenga que retirarse, se va a retirar. Hay gente mayor, adultos mayores, que no están resistiendo estas energías tan fuertes y se están despidiendo. Pero también su acuerdo de almas era así. Y están reencarnando rápido para venir a apoyar más a la población, a la humanidad. Niños que están naciendo con un chip tremendo. Ya avanzados con dones, que tienen dones, ¿vale? Esta gente es la que va a apoyar fuertísimo, la que están haciendo. Qué bueno que se vaya mucha gente antes de los cambios, porque van a venir a apoyarnos mucho, o vamos a apoyar, quizá yo me vaya también, no sé. Nadie tenemos la vida comprada, quedamos claros, capichi.
Entonces, nuevamente por enésima y centésima vez, no hay fechas para las medbets. Vale, seguimos con lo demás. Perdón. Aleida Rojas dice, pregunta. Aleida, nuevamente te pregunto, la pregunta de Aleida es esta. Alex, ¿qué crees que pasará en corto tiempo con nuestro gobierno colombiano? Que por cierto, no es para nada bueno. ¿Recuerdas lo que te dije, Aleida? Lo que el título del programa de hoy, el título, y la frase que les dije que siempre se la repito. Cuando encuentres a un hombre bueno, Aleida, imítalo. Cuando encuentres a un hombre malo, júzgate a ti mismo. ¿Qué te hace creer que realmente Maduro no está ya del lado de la luz? Está fingiendo algunas cosas porque es el papel. A lo mejor ya ni siquiera es el Maduro que conociste. No. Vamos a dejar de juzgarlos, ¿no? Que hagan el papel que tengan que hacer, que roben lo que tengan que robar. Serán juzgados. ¿A ti qué? ¿A nosotros qué? Métanse adentro de su corazón. Y eso es lo que sí debemos de preocuparnos. Que sea un buen corazón y no un mal corazón. Vale. Hay una canción que tengo grabada. No es mía, pero la canté yo en guitarra. Me gusta mucho. Se llama Danos un corazón. Va más o menos así. Dice, danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Oh. Es todo lo que dice la letra. Realmente me gusta mucho ese pedacito. Fue tomado de una canción de la Iglesia Católica. Era mucho más larga, pero ese era el coro. Y nada más con eso, en ceremonia de abuelita sagrada no saben qué maravillas mueve. No importa que venga la Iglesia Católica, quien inventó estas canciones no son del cabal, ¿eh? Es gente que tiene una fe bonita. Por eso son lindas. En algunas ceremonias con colegas que se dedican también a compartir esta sagrada medicina, algunas cantan canciones de la iglesia, sin alabar demasiado a Jesús, ¿no? Canciones que están un poco más neutrales. O de otras iglesias también, ¿no? Son muy bonitas, ¿sabes? Tienen cosas edificantemente bellas, de verdad, muchas canciones, no solo de Iglesia Católica. Tienen cosas muy lindas, muy rescatables, en donde hay cosas que sí, canciones que te hablan de por tus pecados y que no, esas son tarugadas, vamos a llamarle así. Quien crea que realmente el ser humano comete pecados, está juzgando. Y eso, perdón, cristianos o lo que sean, eso ya es un pecado, juzgar. Vale, se los dejo de tarea también. Entonces dejemos de juzgar y pensar que la gente comete pecados. De entrada es una mentira que nos contó el cabal. Mentira, el cabal de la iglesia, del Vaticano o de todas las iglesias. Es que no debes de pecar porque el maligno te obligó a pecar. No, no te obligó nadie. Tú te portaste mal por tu chingada gana. Últimamente, de verdad. Porque te falta trabajar en ese aprendizaje. No son pecados, son aprendizajes. No son problemas, son aprendizajes. No hay culpas, dejen de estarse culpando por todas las estupideces que su religión les pide que se culpen. El ser humano no tiene culpas, tiene aprendizajes. Todo es perfecto tal y como es. Tan perfecto tenemos que ver las cosas que nos damos cuenta que tenemos que aprender sin culpas. La regaste, ok, ve y pide una disculpa, discúlpate con la persona, paga lo que debes. La gente que debe dinero y no quiere pagarle a los demás, no crean que van a recibir nada de Gesara Nesara, nada, ninguna bendición. Paguen sus deudas físicas, paguen sus deudas emocionales, de karma. Paguen esos karmas, porque si no de verdad no les va a llegar nada. Por conveniencia, carajo, ya porque les va a llegar dinero. Ya no les digo porque no me creen, por ser mejores personas, eso les vale madre, les gusta más el dinero. Háganlo siquiera por conveniencia, caramba. No es justo. Ya después a lo mejor me creerán. Vale. Entonces, dejen de sentir culpa. Todo es perfecto. Somos seres de amor, que estamos aprendiendo a cómo vivir. Vale. Quien ya está evolucionado en este aspecto de la culpa, llega con otra persona que ofendió. Oye, discúlpame, no era mi intención, o estaba molesto. No quería hablarte de no quería decirte esa grosería. Si la otra persona es evolucionada también le va a decir, no te preocupes. Sabemos que esto es perfecto y nos atañe a los dos. Teníamos que aprender esto, de esta situación.
nada que disculpar. Te amo. Gracias. Eso es evolución, señores. Una persona evolucionada tiene la capacidad de pedir perdón cuando comete un error. Una persona evolucionada sabe aceptar un perdón y sabe que no hay necesidad de perdonarlo, porque todo es perfecto y es aprendizaje y no un pecado. Eso es estúpido, perdónenme la palabra, pero es estúpido seguir con la palabra pecado en la boca. Ahí ustedes saben si lo dicen, si lo creen. Ustedes saben si se lo ponen o no. Santiago Kawich, ¿qué huele, hermanito? Dice, hermanitos, la mejor vibra, las medbeds existen, los replicadores existen. ¿Dónde? ¿Quién sabe? ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Cultivemos la paciencia y cosechemos felicidad. Sencillamente ya existe. Ajome, hermano. Muy cierto. Tienes toda la razón. Y qué bonito lo dijiste, Santiago. Gracias. Por acá. Ay, viste trampa, le pusiste signo de interrogaciones para que te la leyera. No es cierto. Abrazote, mi Santi. Ok. Lo que le hicieron a don... Sí. Dice Karin Núñez. Sí, hermanito, fue muy feo lo que le hicieron a don Luciano. Karin, me imagino que viste el mismo programa que yo, ¿verdad? El de esta Nicky Monique, en donde la grosería que le hicieron a Luciano Pardo. Por eso, nada más, eso fue la gota que derramó el vaso. Ya no me gustaban mucho los invitados de Nicky Monique, pero cuando vi lo que la estupidez, y que no lo defendió siquiera, no tuvo el valor Nicky Monique de defender a Luciano Pardo, dije, a la chingada. Esto no lo vuelvo a ver, no, me cae gordas más. Vale. Ok, familia, ya me tengo que retirar, perdón. Un favor, miren, los que gusten, ya no pude leer sus preguntas o sus comentarios. Por favor, háganlos por el canal de Telegram. Los invito a que se unan. Ya saben, nuevamente les reitero, no pueden abajo aquí de este video está la liga del canal de Telegram de Conciencia en Amor Sagrado. Si le dan unirse, pero no tienen activado su nombre de usuario en su Telegram personal, no van a poder comentar nada, no van a poder decir nada más que ver lo que se publica. Para poder comentar, generen su username en la configuración de su Telegram personal. Si no saben cómo, hay videos aquí en YouTube, pónganle cómo generar nombre de usuario en Telegram y les va a aparecer, es bien sencillo, de verdad no les va a llevar ni 5 minutos hacerlo. Ya que generaron su username, se van aquí al canal de su servidor. En cualquier video, en la descripción está la liga del canal. Ahora sí, ese es el modo correcto. Van a poder interactuar perfectamente bien, pero ojo, hay reglas y muy estrictas. De verdad, perdónenme, pero yo me pongo muy estricto en el canal de Telegram porque les gusta transgredirlas a cada rato, se las pasan por el arco del triunfo. Lean las reglas cuando entren al canal y por favor, si no quieren que el bot o su servidor o alguien de administración como Linda o Rita les diga adiós y gracias, sigan las reglas. Vale, no les cuesta nada. Familia, también por favor sigan su corazón. Véanse en los demás. Veámonos reflejados en los demás. Ahí podemos darnos cuenta qué tanto va nuestro avance. Dice una frase por ahí que me encanta que dice: ¿quieres saber cómo va tu maestría, tu aprendizaje en este planeta, en este mundo, en esta humanidad? Sí, quiero saber. Pásate un fin de semana con tu familia. Convive todo el fin de semana. Váyanse a un lugar de vacaciones, toda la familia. Ahí vas a ver si es cierto qué tan avanzado te sientes o qué tan avanzado estás. Cómo está tu tolerancia, tu paciencia, tu amor por tu familia. Ahí te vas a dar cuenta qué tanto estás evolucionado y aprendiendo. Es buen parámetro, de verdad. El convivio con la familia es buen parámetro. Entonces, cuando se puede convivir, hay veces que no se puede convivir ya ni con ellos, porque o están muertos o de plano se la pasan a jode a uno, y uno tampoco es piedrita, no espera de box para que le estén permitiendo que le estén dando de golpes a cada rato. Eso ya se llama falta de dignidad. Falta de dignidad si permites que alguien de tu familia te esté duro y pegue. A lo mejor tú perdonas y perdonas. Pero sabes que no se vale. Por dignidad tienes que ponerle límites a tu pariente. Si no se puede de plano, adiós, hazte un lado, vete. Por amor a ti. Acuérdense de los likes, dice Rita Oscategui. Gracias. Acuérdense de los likes, gracias. Por favor, familia, también háganme un gran favor. Compartan los videos, cualquiera que les guste del canal. Compártanlos. Y pídanle a quien se los compartan que se suscriban al canal y que ellos hagan lo mismo. Vamos a hacer una cadenita de favores y yo se los voy a agradecer muchísimo con todo el corazón. Así me apoyan. Yo aquí no les pido dinero ni cooperación, ni que por así abajo que dice donaciones, no les pido que lo hagan. Eso es voluntario y con mucho se recibe con mucho amor,
Pero de verdad, también otro modo de apoyarme es de ese modo. Así podemos continuar con el canal. Gracias, familia linda del corazón, pues yo me quedo bien contento, bien agradecido. Tengan un excelente inicio de mes, ya mañana estamos a 1 de junio. Vienen cosas interesantes para este mes, ¿eh? Así es que, ojo, ya tengo chismes que no les puedo contar hasta que no se den. Y aún así, si se dan, quizá pueda contar no gran parte, pero sí. Pero viene algo interesante de posiblemente de aquí a la mitad de junio. Ya veremos qué pasa. Ok, gracias, claro que sí lo comparto, gracias Elvia, gracias a todos, familia linda del corazón, con todo mi amor, con toda mi luz, que haya paz en tu corazón, que esté de verdad en tu casa, haya paz, amor, gratitud, abundancia, mis mejores deseos para ti, de verdad con toda mi alma y todo mi corazón, lo deseo así. Ajo, familia linda, nos estamos viendo pronto, nos amo, vean belleza en los demás. Ajo.